Estás escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos y oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida después del paréntesis vacacional a nuestros programas de Economía Directa. En este primer programa después del verano contamos con Antonio de Miguel. Muy buenos días, Antonio. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Pepe. Y buenos días a todos los oyentes de Economía Directa. Y como ha dicho Antonio, pues tenemos aquí también a José Basauri. Buenos días, Pepe. Buenos días a todos. Hoy contábamos también con Paco Guillén. Lo que pasa es que ha tenido algún problema. Si se consigue incorporar durante la grabación del programa, pues le meteremos en él. Hoy tenemos varios temas sobre la mesa. Tenemos evidentemente cómo ha ido evolucionando el tema de la crisis de deuda y de la crisis financiera durante este mes de agosto. Cómo ha ido evolucionando el tema del Banco Malo, las acciones del Banco Central Europeo, el rescate español posible. Todavía no hay nada seguro, aunque muchos lo damos ya por seguro, pues todavía no es seguro. También tenemos los datos del paro que han salido hoy, de afiliaciones a la Seguridad Social. Tenemos la carta de la Troika a Grecia con las medidas que sugieren entre comillas que implementen. Y luego también algunos temas secundarios de los que hablaremos si nos da tiempo, como son la evolución de la industria mundial o los datos del índice de confianza del consumidor de agosto. Si os parece, vamos a comenzar con el tema más de actualidad, que es el tema del paro. A mí no me suele gustar mucho hablar de los datos del paro en abstracto, o sea, mes a mes, puesto que hay mucha oscilación mensual. El paro durante este mes de agosto, sin desestacionalizar, ha aumentado aproximadamente en 38.000 personas y desestacionalizado en solo 6.000, un poquito menos, 5.900. Lo comentábamos antes de entrar en antena, que es el menor aumento del paro desde marzo de 2011, desestacionalizado, desde luego. Y sin embargo las afiliaciones a la Seguridad Social pues no han ido tan bien. Desestacionalizadas han disminuido en 32.000 personas, lo cual pues es un dato bastante malo, es el peor desde mayo de 2011. Y sin desestacionalizar pues han ido también algo peor, han aumentado en 37.000 personas. Si queréis hacer alguna valoración de estos datos, Pepe, puedes empezar tú. Vamos a ver, los datos. Pues, los datos son malos porque aunque desestacionalizados hayan bajado poco, pero ya es un empleo acumulado. El empleo que se está destruyendo ahora es un empleo que en un principio tenía mucha mayor productividad que el empleo que empezó a destruirse en 2008, 2009, 2010 y 2011. Y claro, las caídas del empleo hacen de que nuestro paro vaya subiendo bastante más y que bueno, ahora tal como se terminen las contrataciones que ha habido en estos meses para el tema de turismo, pues volveremos a tener fuertes repuntes de paro. Y claro, aquí ya se sigue destruyendo empleo que es más productivo y no vemos cuál es la senda cuándo parará la senda de destrucción de empleo de estos datos desestacionalizados de las empresas que siempre están trabajando y que tienen una actividad continua, y es eso básicamente. A mí me llama mucho la atención, Antonio, que de la destrucción de empleo que ha habido en el último año, que han sido algo más de 600.000 empleos según los datos de afiliaciones, más de la mitad ha sido en la construcción todavía. Es decir, teníamos 1.350.000 afiliados a la construcción en agosto del 2011 y ahora solo hay 1.110.000.
Evidentemente la construcción sigue colapsando, como se ve en los datos. Es increíble, ¿no?, que tarde tantísimo en pinchar esta tremenda burbuja que había en el sector de la construcción, porque ya lleva 5 años destruyéndose empleo en la construcción, pero así es. Y en fin, no sé, a mí me resulta muy llamativo. En industria también ha habido problemas, evidentemente, como marcan los indicadores de actividad industrial. El índice de producción industrial, que viene contrayéndose ya desde hace más de un año, pues en concordancia con ello, el empleo en la industria ha disminuido en 130.000 personas en el último año, y en servicios, el resto ha sido en servicios, porque agricultura pues se ha mantenido estable. El empleo, como viene siendo habitual, agricultura no suele haber muchas oscilaciones, es un sector muy muy estable, en que apenas ha habido variación en el empleo a lo largo de la crisis. Y el resto, como comentaba, ha sido en servicios, en que ha bajado desde un 12.759.000 empleos a 12.528.000, es decir, unos 230.000 empleos. ¿Tú qué piensas del tema de la construcción? Esto parece la historia sin fin, ¿no? El colapso en la construcción. Hombre, lo que yo creo que subyace en la explicación que tú acabas de dar es que la construcción tiene unas estadísticas de empleo, de alguna manera, no sé si coincides conmigo, trucadas, vulneradas, pervertidas, ¿no? Porque solo cabría explicarse del hecho de que, bueno, pues siga ahí la rotación, ¿no?, que siempre ha existido además, pero que ahora pues tenga que seguir todavía más. No se explica de otra manera, es decir, que el que sale vuelve a entrar y luego vuelve a salir, y seguramente esta frecuencia pues es la que hace que siga después de 5 años de crisis en la construcción, en la que todos sabemos que no se pone ni un solo ladrillo encima de otro desde hace ya meses, arrojando estas cifras de descenso. No sé si estás de acuerdo conmigo. Hombre, yo creo que sí, que salen, pero luego cada vez entran menos, ¿no? Entran menos, pero siguen entrando. Sí, claro, la rotación sigue existiendo, seguro, pero... Que no tampoco tendría ningún sentido, y desde luego es una práctica con la que habría que acabar ya de una vez por todas, ¿no? Lo mismo yo creo que sucede en la agricultura también, quiero decir que son dos sectores de gran rotación, de entrada y salida, que bueno, pues de alguna manera están camuflando o están disfrazando una realidad, ¿no? Que yo creo que es mucho peor de la que podemos decir, ¿no? Cuando estabas diciendo tú que, bueno, pues no estaba mal, que era la caída más baja, pero como bien ha apuntado José, pues el dato empieza a ser ya problemático, porque estamos destruyendo ya un empleo realmente productivo. Y la pregunta que hemos señalado, y lo digo por abrir un poco, si queréis, el foco del problema en economía directa, yo creo que casi todos los contertulios que participamos en ella, es que, bueno, pues que nos vamos al 30% de paro directamente en pocos meses. No sé si estáis conmigo de acuerdo o soy muy agorero. Hombre, yo las proyecciones que ya sabéis que yo siempre estoy manejando gráficos de estos, las proyecciones que veo ahora mismo son para diciembre entre el 26.2 y el 26.5, y evidentemente para alcanzar el 30 en 2013, a no ser que haya un cambio radical en lo que es el contexto internacional, pero desde luego el entorno internacional no tiene ningún aspecto de que vaya a mejorar. Ahora mismo estamos viendo cómo la crisis ha golpeado a Asia con muchísima fuerza en los últimos meses. Cada vez los datos son peores allí. En Estados Unidos se está debilitando también la economía. En Europa, dentro de lo malo, que está en contracción la economía, evidentemente en prácticamente todo el continente, pero dentro de lo malo parece que no está empeorando, pero tampoco está mejorando. Entonces, bueno, las perspectivas para el año próximo pues son bastante malas, ahora mismo. Tenemos a los bancos centrales que parece que van a anunciar medidas de estímulo fuertes. No creo que sea antes de las elecciones americanas, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero vamos, yo no creo que sea antes de las elecciones americanas, y en función de eso ya veremos cómo responde la economía mundial. Pero en fin,
Ya sé que he puesto muchos temas sobre la mesa, no sé qué pensarás tú de todo esto que he dicho, Pepe. Sí. Vamos a ver, es que esto de las proyecciones del desempleo, sí, tienes toda la razón. Básicamente nos vamos hacia unos niveles del 30%, cuando ya a final de año vamos a terminar con un 26 o 27% de desempleo, lo cual ya es totalmente insostenible. Luego las inyecciones de liquidez por parte de los bancos centrales, pero es que pienso ya que a estos niveles de tipos de interés y de dinero que hay en la economía, pues las inyecciones de liquidez van a servir de muy poco, de que es que estamos ya con los problemas de la trampa de la liquidez, con tipos de interés entre el 0 y el 0,25 en Estados Unidos, del 0% en Japón. Nosotros aquí el tipo oficial es el 0,75, y inyecciones de liquidez, todas las inyecciones de liquidez no están consiguiendo nada en la economía. Entonces, pues bueno, hay una contracción de la economía a nivel mundial, y que en España pues nos hará pasarlo muy mal. Poco a poco en España pues vamos a conseguir ir reduciendo los déficits exteriores, pero no a base de exportaciones y crecimiento económico, sino a base de deprimir totalmente la demanda interna, de forma de que, bueno, nosotros seguiremos exportando lo mismo, pero no importaremos nada porque no tendremos un duro, y así pues funcionaremos hasta no se sabe cuándo. Y luego has comentado de un cambio drástico en la economía mundial. Yo es que eso ahora mismo tampoco veo yo que empiece a haber ningún cambio de ningún tipo. Y yo tampoco lo veo, ¿eh? Lo que pasa es que, en fin, como tampoco tenemos la bola de cristal, hay que dejar siempre abierta la puerta, ¿no? Que si se produce, evidentemente, pues la situación cambiaría, lógicamente, ¿no? Porque empezaría a mejorar la demanda externa y eso tiraría de la industria española. Pero mejorar va a mejorar, pero el problema es cuándo, y el problema también de muchas veces de los modelos económicos, que mediante una devaluación interna tú consigues recuperarte. Todos los modelos económicos tienen un par de problemas. El primero es el tiempo, porque tú no sabes en cuánto tiempo vas a conseguir recuperarte. Y segundo, que tampoco tienen en cuenta pues lo que es el sufrimiento de la gente, porque los modelos económicos pues tienen esos modelos de que va a bajar esto tanto, esto va a subir tanto, pero no se tiene en cuenta en cuánto sufrirá la gente durante todo este tiempo de corrección y de ajuste. Sí, recordemos que la razón fundamental que llevó a Keynes a postular su manera de gestionar estos ciclos recesivos fue esa, ¿no? Minimizar el sufrimiento humano, ¿no?, que había durante estos ciclos, y este es especialmente duro. No sé tú, Antonio, si lo ves igual que Pepe y yo, o tienes otra opinión respecto a esto. Yo no sé, yo a lo mejor soy un poco más pesimista o me pillo menos los dedos en cuanto yo creo que yo de la economía mundial solo espero una contracción abrupta después de las elecciones americanas.
O sea, tú al contrario, ¿no? De lo que comentaba yo, ¿no? O sea, pero ¿tú crees que se va a producir ese intento de los bancos centrales de estabilizar la situación después de las elecciones americanas o no lo esperas? Posiblemente, pero dudo que una inyección de liquidez, por lo menos en lo que nos toca, nos pueda ayudar en algo. Mira, las proyecciones de desempleo coinciden básicamente con el dato que yo tenía, que era un dato que se manejaba en economía cuando era ministro Pedro Solbes. Quiero decirte que era evidentemente sin inversión extranjera, en España el paro se va al 30%. Sí. Eso sin inversión extranjera, digamos. Lo que está claro es que nosotros vamos a entrar ahora mismo, y imagino que en un momento del programa lo abordaremos, en un proceso ya de no marcha atrás para el rescate, y ya lo hablaremos, pero eso va a deprimir todavía más. La gente se está yendo, la bolsa está subiendo con unos volúmenes mínimos, pero aquí se está vendiendo y aquí está saliendo el dinero, y eso pues nos aboca a ese escenario que, ya te digo, no era una cosa nuestra, sin mía o una cosa particular, sino datos que se manejaban en el Ministerio de Economía allá por el 2008-2009. No, sí, además coincide con lo que manejábamos aquí nosotros en esa época también, que nos íbamos a ir al 30%, claro. Yo me temo o no descarto después de las elecciones un pinchazo grande de la economía americana, porque tampoco creo que la solución Obama sea, que es completamente contraria a la que está propugnando Merkel, sea la solución. Es decir, estos tíos tienen un déficit impresionante, un déficit público que yo creo que ya llega al momento de inasumible, y eso en algún momento va a calar en el mercado. Es decir, alguien se va a dar cuenta, ¿no? Lo mismo que se dieron cuenta con las hipotecas subprime, para explicarlo de una manera un poco asequible a los oyentes, ¿no? Alguien va a levantar el cubilete del dado y no se va a creer que ahí hay un full de ases y reyes. Lo harán los republicanos si ganan, porque no tienen más remedio que hacer esa jugada, y lo tendrá que reconocer el propio Obama si vuelve a llevarse esta. Sería de los pocos presidentes que solo ha gobernado un mandato, Es decir, esto me parece también muy, muy significativo. Pero en definitiva, eso es lo que yo espero, y si a eso le añadimos que España está en una fase previa al rescate, pero al más duro rescate, es decir, que de momento los recortes que se están haciendo... Pero un rescate estilo griego te refieres, ¿no? Perfectamente, claro. El problema es que no tenemos un duro. O sea, mira, la banca nuestra, pues vamos a ver cómo funciona ese plan, pero de momento ya se están haciendo cosas muy raras, con otra vez operaciones de macroentidades en vez de dejarlas cerrar. Eso no es nada bueno. Y por otro lado, mirar la quiebra autonómica todavía no ha empezado, pero la quiebra autonómica va a ser mortal de necesidad. En este sentido, es decir, yo creo que van a tener que replantearse, quieran o no, todo el modelo de Estado autonómico, porque no se puede sostener todo esto. Sí, antes de pasar a tocar el tema de las autonomías, que luego hablaremos también del tema de Andalucía, como ha pedido esa especie de rescate que no es rescate de 1.000 millones de euros, vamos de la mano de nuestro compañero Antonio Giovetti, vamos a leer algo de lo que iba en la última carta de la Troika al gobierno griego, hablando de las medidas económicas que les piden. Sí, si me permites un ejemplo solo, yo acabo de llegar de Irlanda, un país que pertenece a las siglas de los pigs, ¿no? De los cerdos que nos han puesto los anglosajones a nuestras economías. Yo curiosamente, ellos tuvieron una crisis financiera importante, y me llamó la atención que las grandes sedes de los bancos se habían convertido en restaurantes de lujo. Es verdad, es decir, los mejores restaurantes que había ahora allí, uno se llamaba The Bank, y era un edificio, no sé si del Iris o del Ulster Bank, pero ella era un restaurante de lujo. Es decir, esto en España no lo hemos visto todavía. No exactamente, los mejores locales siguen siendo de los bancos, evidentemente. Pero era solamente un ejemplo para ilustrar. Luego, si queréis, seguimos, y por supuesto dejo paso a la lectura. Sí, pues de la mano de nuestro compañero, como comentaba, de nuestro compañero Antonio Giovetti, las medidas económicas, los recortes que propone la Troika son por un valor de 11.500 millones de euros y consisten en lo siguiente: recorte de las pensiones superiores a los 700 euros desde un 2 hasta un 15%, recorte en el salario de los empleados públicos que se realizará de forma retroactiva a partir de enero de 2012. Aquí Antonio no nos comenta qué porcentaje es, ni sabemos si la Troika se lo ha pedido a
específicamente al gobierno griego, recortes de un 35% en los salarios de los empleados de las empresas públicas, no de funcionarios. Las personas que aún no alcanzan los 65 años dejarán de percibir pensiones especiales de viudedad, que se cobrarán mediante criterios basados en las rentas personales a partir de esa edad, y este subsidio será objeto de recortes. Recortes que atañen a las pensiones de los agricultores, de alrededor de 30 euros mensuales para cada uno. Evidentemente las pensiones de los agricultores allí serán del estilo de las españolas, es decir, bastante bajas. Por lo tanto, esos 30 euros mensuales supondrán seguramente un 5% o incluso más. Aumento del nivel mínimo de las cotizaciones para tener derecho a pensión contributiva de 15 a 20 años, aumento de la edad de jubilación a 66 años, abolición de las 2 pensiones extras, es decir, Navidad y Pascua, es allí en Grecia, no es como aquí que es Navidad y junio. Nuevos recortes que atañen a las pagas extra de Navidad y Pascua de los funcionarios, la reducción del sueldo que cobran durante el periodo de vacaciones. Luego va a haber también una reducción del salarial del 25% a empleados de varios ministerios, eliminación y fusión de 50 empresas públicas y recorte de unas 115.000 plazas en los servicios del Estado hasta el año 2015. Bueno, esto entre otras medidas que incluye la carta. Según nos ha comentado Antonio, Pepe, el problema es que seguramente cuando pidamos el rescate a nosotros nos van a aplicar una receta muy similar. ¿Tú opinas lo mismo? Hombre, claro que nos van a aplicar algo muy parecido. Lo que pasa es que esas medidas pues no me parecen mal del todo, y aquí en España se debe recortar mucho gasto público. ¿Por qué? Pues porque debemos eliminar nuestros déficits, y para eliminar nuestros déficits, más que apretar más por la vía de lo impositiva, que ya se está apretando mucho, debe recortarse más por el tema del gasto público. El tema es que, bueno, recortan en muchas cosas, pero también la troika debería solicitar pues más tipos de recortes, de cierres de empresas, de cierres de televisiones y cosas que realmente no sirven para nada. Nosotros vamos, diga lo que diga de Guindos o quien quiera, nosotros vamos a tener cartas y obligaciones por los mismos sentidos, y estos nuevos ajustes pues seguirán deprimiendo más nuestra economía. Sí, eso está claro. Antonio, ¿tú qué piensas de todo esto que comentaba nuestro compañero Antonio Giovetti, que ha pedido la troika al gobierno griego? Sí, bueno, a mí me parece que vuelve a ser otra vez más de lo mismo. Coincido con José en que hay cosas que me parecen que son de sentido común, como es la organización del gasto público, el cierre de empresas públicas. Otras ya no me parece tan normal, es decir, son medidas ya, son torniquetes, y un torniquete pues sabemos que si se aprieta mucho lo que pasa con el miembro, como son los descensos de los funcionarios de una forma indiscriminada. Pero sobre todo es que en ningún momento ni la troika ni nadie mete mano al problema, yo creo, que tenemos en las economías del sur de Europa, que es el proponer una generación de empleo y una generación de la producción, y proponer nuevas empresas y proponer una nueva forma de hacer la empresa. A las causas que dice Giovetti, que bueno, no nos olvidemos que ha sido como un correo de sugerencia, con lo cual me imagino que estas medidas pues las veremos dentro de 3 o 4 meses ya discutirse encima de la mesa de una forma normal. Está el tema de que se trabaje un día más a la semana. Sí, también, sí. Oiga usted, pero vamos a ver, es que mientras no dejemos que funcione el libre mercado de todo, y en esto entiendo que también es el del trabajo, va a ser muy complicado que esto salga así para adelante. Es decir, no se puede estar
si antes nos pasábamos de una manera, nos vamos a pasar de la otra. Es decir, no lo termino de ver. Francamente, yo he criticado mucho los rescates de... Bueno, pues la Troika realmente lo que está llevando es el patrón de los rescates que ha llevado el FMI, que no nos olvidemos que han acabado con gobiernos democráticos como el de Raúl Alfonsín en Argentina, que no tiene para nada en cuenta la posibilidad de un estallido social. Cuando todos sabemos que un estallido social puede ser muchísimo más destructivo y puede ser muchísimo peor para la economía que cualquier programa de recorte así a largo plazo. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Pero de alguna manera nadie, ninguna de las medidas que se están proponiendo están dejando que el mercado funcione solo, que el mercado se adapte solo, y lo estamos viendo pues con unos sindicatos poco representativos que están llevando, que quieren seguir o que no quieren cambiar el modelo de diálogo con el empresario. Estamos teniendo unas clases empresariales que se están agarrando a poner nuevas maneras o nuevas formas sin querer llegar a lo que es la discusión entre los agentes y oír realmente a lo que la gente llega. No sé si me estoy yendo un poco por las ramas, pero no sé si también veis un poco por dónde quiero ir. Y yo creo que de esta manera, con estas recetas, pues lo que estamos abocados es a que los griegos seguramente se salgan del euro, y eso no va a ser bueno para ellos, porque no es un problema de salirte, sino en qué condiciones te vas a salir. Y nosotros pues vamos un poco por lo mismo. A mí me preocupa muchísimo que no haya creación de nuevas empresas, que no haya, porque es que realmente el clima que hay no es el adecuado. Pero yo ahí, Antonio, me gustaría añadir a lo que has dicho que no basta con eliminar las barreras para que funcione el libre mercado, sino que también hay que tener un apoyo por parte del sector público para que surjan esas empresas que necesitamos, esas empresas de alto valor añadido en forma de capital o de otras formas que de verdad fomenten la aparición de esas empresas, que yo creo que como champiñones en otoño en el bosque no van a surgir, sino y también evidentemente eliminar todas las barreras que hay, que están ampliamente documentadas. Recordemos pues el de Sala y Martín, el informe del grupo que dirige él sobre condiciones para hacer negocios en los diferentes países del mundo, en que España tenía una posición pésima, y también hay que eliminar esos obstáculos, lógicamente, para que el capital extranjero pues le interese venir aquí, le interese venir a invertir, que evidentemente no van a venir a invertir en telares como pueda ser en India, porque aquí no tenemos, nuestra estructura económica no es para eso, sí, pero sí pueden venir a invertir si hay las condiciones adecuadas en sectores de mayor valor añadido, que es justo lo que necesitamos. En fin, se ha incorporado ya Francisco Guillén, que ha tenido un problema con el transporte, según me dice. ¿Qué tal, Chesco? Hola, buenos días. Supongo que llevabas ya unos minutos escuchando sí, el programa, y supongo que tendrás ya ganas de intervenir en él. Bueno, he estado escuchando, no he podido empezar el programa con vosotros, pero bueno, llevo escuchando y estáis hablando del rescate y de la intervención de Europa. A ver, hay un dato esta mañana, que es que se han destruido 130 y pico mil puestos, que eso para mí es peor que incluso que aumentó el paro. Sí, lo hemos estado comentando, sí. Y esto, bueno, es una pésima noticia, porque dicen, no, el paro no ha subido demasiado con respecto a otros años, pero bueno, lo que sí que va subiendo sin parar es la destrucción del empleo. Entonces, bueno, yo ahora, al hilo de lo que estabais hablando, lo que veo es que cuando hablamos de intervención pública para ver si se crean mejores condiciones de negocio, yo creo que lo que tiene que hacer el sector público es ser todavía menos intervencionista. Sí, bueno, hemos tenido un problema con el sonido, Chesco, te hemos dejado de oír. Bueno, nos estaba comentando que ha hecho bien sí, Antonio, creo que tú me oyes, ¿no? Sí, perfectamente. Sí, que hemos perdido el sonido con Chesco.
Pepe, tú también estás ahí, ¿no? Sí. Sí, estoy aquí. Vale, sí. bueno. Estaba comentando Chesco lo del tema de la destrucción de las afiliaciones. Bueno, evidentemente yo me había confundido al dar las afiliaciones sin desestacionalizar. No eran 37.000 como había dicho, sino 137.000. Había hecho mal aquí la resta. Pero bueno, ya habíamos comentado que desestacionalizado no era tan malo el dato, ni mucho menos. Y luego sobre lo que comentaba de Chesco de que el sector público debería intervenir todavía menos, ¿tú qué piensas, Pepe? A ver, el sector público debería intervenir en lo que debería intervenir. De la forma en la que está interviniendo ahora, pues más vale que intervenga menos, porque ahora mismo el sector público se dedica a intervenir ayudando a amiguetes. Eso básicamente. ¿Cómo debería intervenir el sector público? Primero, debe dejar que el clima empresarial mejore, que las condiciones de las empresas para hacer negocios mejoren, que sea mucho más rápido crear una empresa, que sea mucho más fácil contratar y despedir, y que sea mucho más fácil realizar todas las acciones comerciales, meter muchos menos temas burocráticos a las empresas. Eso por una parte es necesario que las empresas puedan trabajar con muchos menos problemas. Luego, pues vamos a ver, se podría facilitar un entorno de transferencia de tecnología, de apoyar a lo mejor fiscalmente que se introduzcan empresas de cierto tipo. Apoyar fiscalmente a las empresas que se constituyan, a los inversores, como ahora mismo hay en algunas comunidades autónomas, que hay ciertas deducciones para inversiones en empresas de algunos tipos, pero que se facilite más, que se pueda facilitar más la ayuda, por lo menos para la implantación de ciertas empresas, siempre condicionado pues a que realicen aquí su actividad. Y luego vamos a ver, ya no es tanto el sector público, lo que puede hacer el sector público aquí en España, como lo que puede hacer el sector público en Europa, porque España tiene muy poca capacidad de movimiento ahora, pero posiblemente Alemania sí que puede hacerlo. Y Alemania, pues igual que aquí hemos subido el IVA, lo que podría hacer allí es bajarlo. Y ellos tienen un tipo del 21%, cuando ellos, teniendo unos superávits comerciales muy fuertes, podría a lo mejor bajar el IVA a un 15 o a un 12%. Sí, para aumentar también su demanda interna, claro. Es que vamos a ver, las políticas fiscales, además de que se han de hacer en temas productivos, las políticas fiscales son más útiles en economías cerradas que en economías abiertas, porque cuando aquí en España se aplicaron políticas fiscales de aumento de gasto público, estas políticas fiscales que hicimos en España ayudaron a mejorar la economía de los demás países de la eurozona. Pues vamos a seguir haciendo políticas fiscales expansivas, pero que las paguen los otros países, y que posiblemente Alemania pues baje los tipos impositivos, o que por ejemplo suba pagos de IRPF, o que incluso mejore las condiciones laborales de sus trabajadores, y que posiblemente pues también faciliten el movimiento de trabajadores, porque si en España hay un 30% de paro y en Alemania tienen unos niveles de paro mucho menores, lo que podrían sería facilitar pues la emigración hacia Alemania. Lo único que pasa es que para irte a Alemania te piden que sepas hablar y entender y escribir un alemán pues casi tan bien como ellos. Entonces vamos a ver, aquí hay unas barreras de entradas muy grandes, que si tú
permitieras la entrada a gente de otros países y que les dijeras tú en 2 años tienes que aprender el idioma, pues eso sería otra cosa. Pero los temas de inversión pública tienen que ir más a través de lo que son movimientos coordinados de toda Europa y de otros países que de lo que podamos hacer en Portugal, en España, en Italia o en Grecia. No, tú, Antonio, sobre estos temas, ¿qué piensas? Sobre el tema del cuál debe ser el papel del sector público a la hora de intervenir en la economía. Hombre, lo que ha dicho José me parece un poco utópico, francamente. Es decir, yo a nuestro sector público, que es al único que le podemos decir nada, es decir, que me parece francamente estar fuera de la realidad pensar que se le pueda decir a Alemania lo que tiene que hacer o lo que le interesa hacer, porque no nos olvidemos que Europa es un conglomerado de estados y cada estado atiende sus propios intereses. Yo con que nuestro sector público fuese capaz de empatar el déficit ya me conformaba, y dejemos a la gente que bueno pues vaya creciendo y vaya haciendo que paguen los contratos que ha otorgado y que ha necesitado y tal. Respecto a lo demás, yo creo que fundamentalmente aquí lo que hace falta de verdad, y yo creo que lo llevamos diciendo hace tiempo, es que el motor de la economía, que es la renta disponible de las familias, esa renta aumente, pero en algunos casos de hoy para mañana. Luego habrá otros procesos que nos llevarán más meses, como coger y hacer que el arancel de España no sea el más caro de Europa, que de eso también tenemos que hablar, ¿no? De este entramado de empresas, que tenemos unas empresas grandes, pero no nos olvidemos que la plantilla media en España son 2 personas por empresa, y esto significa que muchas veces ni siquiera se puede despedir porque a lo mejor son un matrimonio o son 2 hermanos los que llevan un negocio. Esto graciosamente lo llamamos pymes, cuando realmente son empresarios individuales que lo único que generan es autoempleo. Pero básicamente, si queremos que todo esto se empiece a mover y que después, pues con el tiempo, las generaciones, pues esta mentalidad del empresario que se busca una cosita para sobrevivir, o del autónomo, como le queráis llamar, pues cale en empresas que tengan una mayor plantilla. En Estados Unidos, que tampoco quiero que la acabamos de alcanzar, es de 20 personas el tamaño medio de la plantilla, pero las empresas nacen por lo menos con 4 o 5 socios. En las universidades esto básicamente pues puede llevar un tiempo y podemos entrar en la vía. Básicamente ahora mismo lo que necesitamos son ideas imaginativas que evidentemente tienen que partir o las tiene que promover el gobierno, pero un gobierno que sea solvente. Es que tiene que ser solvente. Si es que vamos a ver, ¿quién se fía ahora de los gobernantes que hay en los ayuntamientos, en las autonomías y en la Moncloa? Ese es el problema gordo. Si es que no tienen un puñetero duro, pero es que ¿qué me van a decir a mí? Yo, mire, perdone, tiro para adelante como puedo, directamente. Y solvencia moral e intelectual, que tampoco la tienen, Efectivamente, pero todos sabemos que este país, con un país de servicios en el que muchas veces la presencia en la oficina no tiraría mucho más para adelante si hubiese teletrabajo, que no se está fomentando para nada. Teletrabajo ahorraría una factura de petróleo que este país no puede pagar y liberaría renta disponible mañana. No estoy hablando de reformar leyes del consumidor, que también ahí nos atan, porque los consumidores lo que tenemos ahora mismo son las tetas vacías. Yo ya no tengo más, a mí ya no me da para más, perdóneme. Y como encima me van a subir el IVA y tal, no sé qué, lo que va a ser es mucho peor, pero muchísimo peor. Y así el empresario lo que va a buscar son negocios fuera, que es lo que están buscando la gente. La gente está intentando vender sus productos en otros sitios, pero si es que sería mucho más fácil que los vendiese aquí, pero es que aquí es imposible. Es decir, un señor exporta cuando ya tiene un mercado. Aquí estás viendo exportadores que es que venden en su autonomía y no venden en la de al lado, directamente se van a vender a Italia, y el que tiene así un poco más de iniciativa pues intenta colocar los vinos en la China, quiero decirte, pero no estamos llevando, digamos, en esto de la internalización de las empresas, que hace 2 años era muy importante y realmente sí que hubo un impulso por parte de la industria, yo creo, un impulso en la dirección equivocada o saltándose las cestas. Pues yo creo que es muy importante, pero mire usted, empieza a exportar cuando ya su territorio de al lado, que es el más barato al que puede llegar, lo tiene completamente ocupado. Y en ese sentido, yo creo, francamente, que a la administración, hoy por hoy, yo no la pediría peras. Si es un olmo, y lo único que la diría es que haga usted el favor de tener unas cuentas equilibradas
y un raciocinio en su gasto. Sencillamente, sin ninguna otra política de incentivo, yo creo que eso ya pondría las cosas en un cauce, no sé si estáis vosotros de acuerdo, pues más optimista para la gente que quiera emprender y no esté evaluando el irse fuera como yo acabo de ver ahora mismo. Es decir, yo he visto ahora mucha gente en Irlanda que se había apuntado a un curso de aprender inglés y no iba al curso porque lo que estaban haciendo era llevar currículums a todas las empresas irlandesas en las que veían que se podía haber trabajo. Yo añadiría a lo que has dicho que evidentemente es condición necesaria para que las cosas empiecen a funcionar mejor, pero yo diría que no es suficiente, ¿eh? Yo pienso que aquí en España tenemos un problema gravísimo, no solo de un diseño institucional malo, pésimo para las empresas, un diseño pues que es hostil para las empresas, que yo creo que eso va en el sentido que decía Chesco, que ya le tenemos por aquí otra vez, de que el sector público debe intervenir menos. Yo no diría que efectivamente tiene que intervenir menos, pero lo que interviene, sobre todo, lo fundamental es que intervenga bien, es decir, que regule bien para que los mercados funcionen y que no pase lo que está pasando ahora en España, que es el típico capitalismo de amigotes, como me gusta llamarlo a mí. Y luego también hay un tema en el que yo creo que debería intervenir el sector público, es el tema del mal funcionamiento del sector financiero a la hora de facilitar capital riesgo para los emprendedores, que eso es prácticamente inexistente en España y muy poco. Y yo pienso que ahí el sector público también debería intervenir y crear algún tipo de medio para que existiera ese capital riesgo. Chesco, ya te tenemos otra vez aquí, a ver si ahora no se nos corta la conexión. Solo antes de que intervengas, Chesco, perdón, sí. Quería también pedir perdón por la vehemencia con la que me he expresado. No, en absoluto. Momentos, no. Pero que va. No, ha estado es un tema al que soy sensible normalmente. Sí. Sí, a ver, es que tengo muchos problemas con la recepción y esta mañana parece que se pone todo en contra. Vamos a ver. Bueno, lo que estábamos hablando, Antonio ha dado en la clave, ¿no? Nosotros lo vemos aquí, estamos en un máster aquí en Granollers y estamos viendo como los alumnos, más que pensar en quedarse por aquí y en montar alguna empresa o emprender algún negocio por aquí, están pensando que si me voy a Canadá, que si me voy a Alemania, claro, que si me voy a Francia. Una pregunta, sí. Chesco. ¿Y cuál es el nivel medio de formación de esa gente que se quiere ir fuera? Bueno, son ingenieros que están haciendo un máster en renovables y bueno, es un nivel alto, es un nivel bastante. Es decir, que justo lo que tendríamos que evitar, porque este es el proceso que conduce a la descapitalización del país, hablando de capital humano. Bueno, es lo que nos está pasando aquí. O sea, aquí con todo el paro que hay, nos estamos encontrando con empresas y sectores donde hay una demanda brutal de especialistas que no se encuentran. O sea, esto es que estamos llegando al absurdo en este país, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Bueno, pues el tema es crear un poquito de incentivo, más que incentivo, que yo huyo mucho de las subvenciones. A mí las subvenciones me dan un miedo y me aterran porque al final acaba todo como acaba. Es que nos dejen en paz. O sea, si queremos emprender algo, que no nos pongan cortapisas. O sea, esa es la historia. Tú te vas a emprender un negocio en cualquier otro país de Europa y te cuesta muchísimo menos que aquí. Pero en donde vayas, o sea, da igual, si te vas a Londres, en un día y medio máximo estás trabajando sin ningún problema. Ya vendrá a arreglar luego los temas con Hacienda o con los organismos convenientes, pero de momento lo primero que te ponen es una alfombra para que trabajes. Aquí es todo lo contrario, o sea, aquí hay gente que quiere empezar un negocio y ya no es solo el problema de financiación, es el problema de todo, o sea, cualquier cosa que hagas, 27 organismos que tienes que visitar. Esta es la historia de este país y es lo que estamos sufriendo, ¿no? No sé si estáis de acuerdo. Pues totalmente. O sea, es lo que comentaba, que el entorno es muy muy hostil al hacer negocios, como se dice, que creo que justo es el título del informe de Sara y Martín, ¿no, Pepe? El Doing Business.
Es que, sí, por supuesto, porque aquí tienes que dar mil vueltas y aquí pues cuesta una eternidad crear una empresa. Luego, por ejemplo, una empresa con un CIF debería ser suficiente para todo, porque por una parte la agencia tributaria y la seguridad social son dos entes que podrían estar mucho más unificados en cuanto a tratamiento de información y datos. Y claro, tú ahora tienes que pedirte el CIF, tienes que pedirte cuenta de cotización para la seguridad social, el código de cuenta de cotización, necesitas uno para cada provincia. Claro, todo esto es una animalada que si luego licencias de actividad, licencias de esto, si tienes que irte a trabajo a por un libro de visitas, si tienes que inscribirte en el registro mercantil. Vamos a ver, todas estas cosas con un trámite en el notario debería ser suficiente para que tú ya puedas empezar a actuar con un trámite en el notario en el que te diga el CIF. Y tú ya trabajando puedes ir aquí o allá o pedir esto y que con una ventana única pudieras realizar todos esos trámites mucho más sencillo, porque claro, tú tienes una idea, un negocio y tienes que estar 3 meses para montar una empresa, y luego que el ayuntamiento de turno no te quiera dar por saco y decirte no, es que tienes que cumplir tal reglamentación o tal otra, y que muchas veces hay incluso normativas y ordenanzas absurdas que te dicen no, es que usted para esto necesita tantos metros, y digo, bueno, y 5 metros no, menos no. Es que muchas veces debería ser poder ir al notario, poder realizar ya las cosas y luego una declaración responsable y al tanto tiempo pues usted vaya presentando esto aquí, allá y punto. Pero no todo esto, porque al final todas las empresas necesitan una persona como mínimo para realizar todos estos trámites. Muy bien, no sé si queréis añadir algo más sobre esto, y si no pasamos ya para terminar al tema de cómo va los rescates autonómicos. Sí, solo un ejemplo a lo que ha dicho Francisco, cuando ha dicho que había alumnos suyos que querían irse a Canadá, por antes de que nos certificase que eran gente de elevado nivel. Es que curiosamente Canadá, la inmigración no acepta a gente que no sea médico, que no sea ingeniero. Es decir, en Canadá no va un peón de albañil a inmigrar allí, porque no pueden. Porque directamente lo que están cogiendo son titulados superiores, y es la única manera de entrar a trabajar en ese país, precisamente para no soliviantar a sus bases más bajas, a las clases más bajas que hay allí. Es decir, en Canadá, si tú quieres trabajar y quieres inmigrar, tienes que tener una titulación, y que esa titulación sea ahora mismo demandada. No hay otra manera de entrar. Y así está pasando también en muchos países. Tienen una política de inmigración completamente distinta a la que tenemos nosotros, ¿no? Y eso también yo creo que influye en el ambiente que estamos demandando, o que vemos que falta aquí, ese caldo que no tiene las especias que tendría que tener para que empiece a haber pues una estructura empresarial que vaya más allá del autoempleo, ¿no? Que no es lo único que tenemos, porque es lo único que llegamos hoy por hoy. Es que además, Antonio, los problemas se multiplican exponencialmente cuando pasas a alguna actividad de tipo industrial. Yo lo he comentado aquí en el programa varias veces, en Facebook también lo he dicho varias veces, lo he sufrido yo mismo en mis carnets, lo complicado que es emprender cualquier tipo de actividad industrial, la cantidad de requisitos que hay, y bueno, es terrible. O sea, comentaba una persona de mi familia montó una pequeña bodega artesanal hace unos años, como sabéis vosotros, lo hemos comentado varias veces, y bueno, el presupuesto se multiplicó nada menos que por 5 el presupuesto inicial, por los requerimientos legales que tenía la industria, requerimientos que, bueno, desde mi punto de vista la mayor parte de las veces eran absurdos. Pues,
Entonces estamos hablando de que de un presupuesto que sería asumible para muchos pequeños emprendedores a un presupuesto pues que ya no es asumible pues para el 90% de ellos. Esa es la diferencia. Y no nos olvidemos que esto puede ser, y desde mi punto de vista es una de las claves para que aquí la gente joven no quiera meterse empresarios. En fin, si queréis pasamos ya a comentar el tema de los rescates autonómicos. Chesco, tú que andas por ahí por Levante en todo lo que es el núcleo de lo peor que hay ahora mismo en en cuanto a rescates autonómicos, ¿qué es lo que opinas? Bueno, yo ando desde aquí de Cataluña, pero paso mucho por Levante. No, bueno, yo Levante es que lo considero desde Gerona hasta Almería. Vale. Perfecto. Bueno, ¿qué considero? Bueno, pues vamos a ver. Pues que esto ya es inviable. Entonces, evidentemente, es el círculo vicioso de deuda, más deuda, y ahora pago los intereses de la deuda, y esto no hay quien lo pare. Entonces, bueno, está claro que vamos a... Yo ya lo dije hace mucho tiempo en el programa anterior, que lo que nos hubiera venido muy bien es una quiebra total para poder hacer un reset y empezar de cero. Entonces, esperemos que cuando nos rescaten, que será dentro de poco, empiecen a poner las cosas sobre su sitio, o en su sitio, ¿no? Entonces aquí tenemos, yo lo que hablo de Cataluña, por ejemplo, está muy claro. Se mete un gobierno, volvemos a pedir, se hacen los bonos aquellos patrióticos, ahora se tienen que pagar los intereses, etcétera, y pues siempre vamos a pagar interés sobre interés. Se hacen una devaluación interna que no llega nunca más que a pagar los intereses de esto, y es el pez que se muerde la cola, porque nunca se llega a hacer lo que se tiene que hacer. De hecho, aquí en Cataluña, de las cientos o miles de empresas públicas que hay, de 500 y pico, 600 empresas públicas, realmente prácticamente no se ha recortado ninguna. Se han recortado altos cargos, pero al final, cuando te pones a mirar los números, en términos reales, no se ha recortado la deuda de ninguna de ellas, ni el déficit. Es más, sigue subiendo. Entonces, en Valencia y Murcia, pues más de lo mismo, ¿no? Entonces, no queda más remedio. O bien se recorta, yo siempre lo digo, yo preferiría que no hubiera ni estado. Aquí están hablando mucho del tema del Estat català y de la independencia, y que esto va a ser, Chávez Salimantín hacía un artículo súper manipulado y absolutamente absurdo en muchas cosas que decía. Parece mentira que esté en donde está, hablando sobre que la independencia de Cataluña le iría de narices. Yo creo que es todo lo contrario, pero bueno. Entonces te das cuenta de que no queda más remedio. O se recorta el Estado de las Autonomías, o se aumenta el Estado de las Autonomías y se recorta España. O se recortan los dos y nos vamos a Bruselas. Lo que no se puede mantener es esta vorágine tan brutal de estructura autonómica sobre una estructura, o debajo de una estructura, o solapandamente con una estructura de un Estado, y después encima mantener la estructura europea. Eso es imposible e inviable en la economía global en la que nos movemos en estos momentos. Por lo tanto, mi visión es muy pesimista, porque además veo que hay mucho interés en que esto no se acabe. Y yo, cuando oigo hablar de rescate, a mí me da, bueno, es más de lo mismo, es la patada hacia adelante y a seguir en el barco este que se hunde, ¿no? Y ya está. No sé si lo veis así. Sí, Antonio, si quieres te doy la palabra, creo que tienes que despedir ya, para que comentes antes de irte sobre este tema lo que tengas. ¿Qué te parece? A mí sí que me gustaría que dijeras algo sobre lo de Andalucía. ¿Tú a qué crees que se debe que hayan pedido este anticipo de 1.000 millones de euros y no hayan solicitado el rescate? ¿Tú crees que se lo van a dar y no les van a obligar a pedir el rescate, o crees que lo solicitarán finalmente? ¿Qué piensas que va a pasar? A bote pronto y con los pocos datos que tenemos, lo que parece que son
jugadas para poder tener líquido sin tener que negociar las condiciones que parece que Montoro les va a imponer, ¿no? Yo dudo mucho de que Montoro llegue a imponer condiciones a las autonomías, porque tienen una soberanía que en la que el Estado hoy por hoy no puede entrar, ¿no? Pero lo que está claro es que, bueno, pues son jugadas, ¿no? Que no ha sido la primera en hacerlo. Lo que pasa que de 300 y pico, no sé que si fue la Generalitat, porque estando fuera no me llegó si era la catalana o la valenciana, se pidió esto ya y millones, ¿no? Esto está claro que lo que piden es un anticipo como manera, a mí me parece, para poder esquivar las condiciones que les pondrán luego. Lo que está claro es que nuestras autonomías no tienen un duro directamente, y esto la gente lo tendría que empezar a ver, porque vamos a empezar a ver calles sin barrer, luces sin pagar. Todo esto va a venir, aparte de los recortes impresentables que se están poniendo a las competencias que habían asumido. En Cataluña, yo si fuese catalán directamente, estaba en la calle todos los días, directamente. No se puede comprender como un país rico y bueno, con capacidad de ser próspero, esté en la situación que esté, y encima pues sin entrar de verdad, porque no me lo he leído y no me gustaría a criticar directamente el informe de Xavier Sala y Martí. Estoy de acuerdo con Francisco, es decir, ¿cómo se puede lanzar un mensaje de propaganda política de esta calaña diciendo que estos señores serían rentables si fuesen directamente independientes? Mire, yo creo que hay una cosa, y no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero que es de cajón. Es decir, mire usted, aquí cada uno que tenga el sistema impositivo y fiscal que le dé la gana. Lo único que tiene que hacer es que sea corresponsal. Es decir, que entre lo que se gasta. Y a partir de ahí ponga usted el tipo que le dé a usted la gana. Compita con la autonomía del vecino para traer los capitales si le está bien, pero hágalo usted de manera que las cifras cuadren al final. Es que eso es lo que no se puede permitir. Es que aquí no se puede dopar la economía como se están dopando desde muchas autonomías, haciendo pues unas políticas que luego al final en el balance nos arroja un déficit que además se va yendo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Francisco. Los bonos patrióticos han sido un timo, pero un timo de calado gordo que van a terminar como las preferentes de los bancos, y si no al tiempo. Es decir, todavía se han ofrecido tipos a un año que eran prácticamente, rozaban en los mejores momentos lo que se pagaba por el bono a 10 años en España. O sea, que se están haciendo aquí pagando deudas a largo con préstamos a corto. Eso ya sabemos dónde llega, y yo creo que en los próximos meses a Montoro se le va a acumular un trabajo que no va a ser capaz de resolver, porque es que de repente van a empezar a llamar todos a la puerta. Básicamente yo creo que esto de los anticipos a mí me huele a trampa, pero tampoco lo puedo decir abiertamente porque no me ha dado tiempo a mirar un poco los números, ¿no? Pero cuando tú pides un anticipo a un señor que si te va a dar el dinero en un momento dado, lo que va a hacer es ponerte unas condiciones, lo que intentas es pues eludir esas condiciones. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Sí, Antonio, creo que te tienes que ir ya, si no me equivoco, o te puedes quedar un poco más. Sí, un poquito más, por supuesto. Vale. Pues Pepe, ¿tú qué piensas del tema ahora mismo como está, el del rescate autonómico? Recordemos que también Bruselas le ha puesto unas condiciones para el rescate a Cataluña. Vamos a ver, esto del rescate autonómico se debe a que tenemos unas comunidades autónomas quebradas, unas comunidades autónomas que incluso en los años de crecimiento económico gastaban más de lo que ingresaban, y han llegado a un momento de quiebra. Ahora, como han bajado también sus ingresos fiscales, pues ya no tienen para pagar, y necesitan que el Estado español pues intervenga. Cataluña dice que no ha pedido un rescate, que eso ya lo ha pagado con impuestos. Los valencianos ahora mismo ha salido que
debemos bastante más dinero. A ver, vamos a ver, aquí dice que la Generalitat debe 13.500 millones de euros, o sea... La Generalitat Valenciana, ¿no? La Valenciana, o sea, estamos quebrados. Luego Andalucía ha pedido 1.000 millones, pero dice que tampoco es un rescate. Bueno, aquí todo el mundo dice que no pide un rescate, lo único que pasa es que aquí nadie tiene un duro y necesita financiación. Con Antonio estoy en desacuerdo en una cosa porque dice que claro, como una comunidad rica. Bueno, vamos a ver, una comunidad rica, Cataluña sigue siendo rica, aún tiene cierta India, aún tiene cierta economía, cosa que ni tienen en Andalucía, ni tenemos los valencianos, ni los murcianos. Nosotros no tenemos nada. Ellos aún tienen una economía privada que puede seguir funcionando. Tienen una administración pública que está quebrada, pero nosotros es que ni tenemos economía privada ni tenemos administración pública. Todo lo tenemos quebrado. Y luego, otra cosa respecto al artículo de Xavier Sala y Martín, dice que si Cataluña fuera independiente, hasta se pegarían por prestarle dinero. Pero claro, Sala y Martín coge el tema de Cataluña, el tema de España, separa números y dice, claro, si en Cataluña nosotros ingresásemos todo lo que pagamos los catalanes en impuestos, tendríamos esta situación. Pero claro, supongamos que Cataluña hubiera sido independiente y que hubiera cobrado todos sus impuestos como toca. ¿Qué hubiera pasado? Realmente los políticos, no, es que como somos independientes, vamos a gastar poco y vamos a tener un colchón para cuando venga una crisis económica. Pues vamos a ver, Cataluña con el tripartito se ha endeudado, ha gastado y ha tenido unos déficits monumentales. Si hubiera sido independiente, pues si hubiera sido independiente con los políticos que tienen en Cataluña, pues habría pasado lo mismo. Si en vez de ingresar 10 hubieran ingresado 55, pues en lugar de gastarse 25, habrían gastado 125 y estarían en una situación igual. Entonces, claro, Sala y Martín pues pretende desde su posición nacionalista defender los argumentos de la independencia, pero claro, realmente también debería mirar cómo se habrían comportado los políticos, porque yo pienso que los políticos de Cataluña pues se habrían comportado igual de como se han comportado estos y se habrían dedicado a gastar lo ingastable. Entonces pues ahora estarían en una situación similar a la que están. Sí, yo ahí desde luego estoy de acuerdo contigo. Aquí tenemos un problema gravísimo, un problema político de fondo, y si no tenemos en cuenta ese problema, pues realmente el análisis se queda totalmente cojo. No, yo no sé si querréis tocar algún tema más o añadir algo más antes de terminar. Chesco, ¿querías comentar algo? Bueno, ahora veremos movimientos muy fuertes durante el mes de septiembre. Como sabéis, yo me dedico al sector bancario fundamentalmente y se está viendo una prisa casi desde finales de agosto, principios de septiembre, una prisa casi brutal ahora mismo en acabar con los activos tóxicos estos, ¿no? Entonces ahora mismo ya ha entrado casi la desesperación en algunos sitios y las quitas son brutales. Con lo cual, esperemos que yo juraría que durante este mes, finales de este mes, principios del otro, ya estemos intervenidos y con el sector financiero en entredicho, ¿no? Más en entredicho todavía, quiero decir, digamos, con un espía en cada entidad, que es lo que deseamos todos, porque al final una cosa lleva a la otra.
Y nada más, y como siempre lo digo, desde hace tiempo, que recemos mucho para los próximos meses, porque nos vamos a tener muy crudo. Sí, Antonio. Saludar a todo el mundo, coincidir con Pepe en su definición de los catalanes, era más o menos lo que yo quería decir. Gracias, Pepe, porque me has ilustrado lo que quería decir. Y nada, gracias por volver a contar en esta temporada de Economía Directa conmigo, y un saludo a todos, incluido a ti, Juan Carlos. No, al contrario, Antonio. Los agradecidos somos nosotros de que participes aquí. Pepe, ¿quieres comentar algo para terminar? Bueno, yo darle una alegría al amigo Chesco, porque dicen que el Popular está pensando en comprar fusionarse con Banco Mare Nostrum, que es donde está su querida Caixa Penedès. Aquí no sabremos de estas dos entidades qué mega basura saldrá. Yo pienso que esta fusión, el Banco Popular, que está medio mal, no está mal, está medio mal, ya se ha quedado con el Pastor, que es una basura. Pues bueno, pues ahora si se queda con Banca Mare Nostrum, pues puede ser flipante, porque Caja Murcia y Penedès, pues eso puede ser muy bueno. Y luego pues que ahora mismo el FROB, antes de que nos den la pasta del rescate bancario, le va a dar 4.500 millones de euros a Bankia, o sea que aquí pues está viendo otra la descapitalización que existe en Bankia, que necesita urgentemente dinero, porque todo el mundo está sacando el dinero de Bankia, que el dinero de Bankia, de sus depositantes, pues a otras entidades, a reforzar algo otras entidades como Santander o BBV, pero que en gran parte se va a apuntalar los balances de otras entidades, como por ejemplo Deutsche Bank, bancos alemanes y bancos ingleses, de forma de que meten allí sus depósitos, porque desgraciadamente los bancos españoles pues a día de hoy no tienen ninguna fiabilidad, y el gobierno español tampoco. Y bueno, pues para finalizar, dar muchas gracias a todos por seguir confiando en mí para hablar con vosotros en Economía Directa, y a todos los oyentes por escucharnos. Como te digo lo mismo que Antonio, gracias a ti, Pepe. Y desde luego lo de Bankia es estremecedor, evidentemente, y tiene mucho que ver con el anuncio que hubo hace unos días de las tremendas fugas de capital que hubo en España en el mes de julio, que se conocieron hace escasas fechas, que lo facilitó el Banco Central Europeo. Creo recordar que eran más de 70.000 millones de euros solo en ese mes. En fin, estremecedor. Muy bien. Pues si queréis vamos terminando ya por hoy. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a todos vosotros. Antonio nos ha tenido que dejar ya porque tenía una cita ineludible a las 12 y tenía que salir. Despedimos desde aquí de todas maneras. Y damos las gracias a Antonio. Y muchas gracias, Chesco. Gracias a vosotros y gracias por contar conmigo. Lo mismo te digo que a Antonio y a Pepe. Muchas gracias a ti. Nos despedimos por hoy. Os recuerdo que podéis continuar en www.colectivoburbuja.org y en nuestros grupos de Facebook. Hasta nuestro próximo programa. Estás escuchando Economía Directa.